Bueno, prosigamos con la clase. En la primera parte, en el video anterior, pues veíamos, bueno, realmente esta es una de las partes un poco más complejas, porque estamos viendo un proceso en dos tiempos. No, en dos tiempos no, son tiempos simultáneos. Mejor digamos en dos secuencias. Una secuencia horizontal y una secuencia vertical o longitudinal. Entonces, en ambas secuencias, en ambos procesos, lo que estamos viendo es un plegamiento, por decir así, un enrollamiento, para entenderlo mejor. Un enrollamiento que nos va dando una figura cilíndrica y un enrollamiento que nos va dando una, por decir así, compararlo con una letra C. Ese plegamiento es en dirección ventral o frontal, por decir así. Y ese plegamiento del embrión se va dando, además de irse plegando, se va estirando. Valga la mala palabra, no es mala palabra, es utilizar mal ese término, porque no es realmente un crecimiento caudal y un crecimiento cefálico o craneal. Entonces, estos crecimientos es gracias a este crecimiento es que se da también, o ese alargamiento, mejor dicho, ese alargamiento, tanto cefálico como se llama, craneal, como en la cola, porque así se le llama a este momento al embrión, la cola y el cráneo, hacen que el embrión pues crezca en ese sentido, o sea, en crecimiento longitudinal. Y además se va dando un plegamiento horizontal, en el cual pues iniciamos con una estructura que tenía una forma de disco y gracias a estos plegamientos comienza a tener una figura horizontal. Entonces esto pues nos va a permitir, por decir así, en el crecimiento horizontal, la conformación y el crecimiento longitudinal, el alargamiento de lo que en el futuro será la médula espinal, o sea, todo el tubo neural, que es donde se origina la médula espinal y sus estructuras satélites, llámese vértebras, llámese ganglio, llámese nervios espinales, y hasta las mismas meninges, comienzan a estirarse. En el crecimiento o en el plegamiento horizontal, que es lo que nos va a conformar un cilindro, en este plegamiento pues lo que está ayudando es a cerrar el embrión, y al irse cerrando el embrión nos va ayudando a conformar, por decir así, las cavidades, primero como un celoma intraembrionario, pero a medida se va cerrando este celoma, la misma vesícula umbilical que estaba en la región ventral, que anteriormente fue el saco vitelino, comienza a quedar una parte afuera, y esa parte afuera en un futuro será parte del cordón umbilical, pero lo que queda al interior nos ayuda a conformar parte del intestino. Por eso más adelante, o creo que en anatomía 2, vamos a ver cómo el intestino en un primer momento, antes de introducirse por completo a la cavidad, a la cavidad abdominal, están afuera, están evisceradas, o sea, las vísceras están por fuera, se desarrollan afuera del embrión. Luego entran y quedan pues al interior de parte del celoma, intraembrionario, que ayuda a conformar las cavidades, ya sea la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad abdominal. Junto con la cavidad abdominal pues ayuda a conformar el peritoneo, pues las vísceras quedan al interior del peritoneo. Entonces, pero esos son procesos más adelante. Te lo digo para que tengan una idea de por qué estamos viendo estas cosas paso a paso, y pueden sentirse hasta en cierto momento un poco tediosas, porque sí, les doy la razón, es un poco tedioso y es un poco confundido. Por eso más que todo me estoy centrando en dar la parte más entendible, o mejor dicho, la esencia de la clase, para no tener que incluir mucha información. Realmente, para poder dar estas clases sería bueno tener un material dinámico, o sea, como un video, pero es muy difícil conseguirlo, así que pues ni modo. Y pues les voy explicando pues para hacerlo más fácil. Lo importante es que ustedes vayan tomando nota y vayan poniendo cuidado a todo lo que se les va diciendo, porque
Ya les dije, por ejemplo, que de dónde se origina, cuál es la estructura, cuál es el primordio de la boca, ¿verdad? El primordio de la boca realmente es el estomodeo. Pero el primordio de la cavidad oral es la membrana orofaringea. Ojo con eso, o sea, son dos cosas diferentes. Y no se me vayan a confundir, porque nada menos ahorita, al inicio del segundo video, que corresponde a la cuarta octava semana, se los estoy diciendo. ¿Cuál es el primordio de la boca? El estomodeo. ¿Cuál es el primordio de la cavidad oral? La membrana orofaringea. Son dos cosas muy diferentes. Así también hablé del intestino primitivo anterior, hablé del intestino primitivo posterior, hablamos un poco sobre el intestino primitivo medio, hemos hablado del amnios, hemos hablado de diferentes estructuras que a medida va pasando el tiempo, o mejor dicho, las semanas intrauterinas van cambiando de forma y se van conformando como las estructuras definitivas para ya a las últimas semanas del embarazo, pues el embrión y todas las estructuras aledañas a él, llámese membrana amniótica, llámese líquido amniótico, llámese placenta, llámese cordón umbilical, llámese feto específicamente, pues todas tienen primordios. Y eso es lo que me interesa de cada una de estas clases, los primordios, que sepan de dónde viene. ¿Por qué es importante saber acerca de los primordios? Porque muchas enfermedades tienen que ver con los orígenes, más que todo realmente las enfermedades congénitas. De esta clase lo más importante es saber que en este momento es cuando el feto está expuesto o puede estar expuesto a teratógenos que pueden alterar el desarrollo normal del feto y por ende pues desencadenar enfermedades o desencadenar patologías o desencadenar malformaciones que ponen en riesgo la vida del feto, que ponen en riesgo hasta la vida de la madre o condenan a este ser viviente que va a nacer pues a alguna malformación o alguna situación que no le permitirá desarrollar bien su vida, hablando en términos generales. Entonces eso hemos visto. Ahora terminamos de ver parte del plegamiento horizontal, o sea del plegamiento longitudinal. Vimos la parte craneal primero y luego vimos la parte cefálica, la parte ¿cómo se llama? Se me olvidó. La parte caudal o la cola. Ahora veremos el plegamiento horizontal y con eso comenzamos esta clase. Permítanme un segundo. Bueno, volviendo a utilizar esta imagen que ya usamos al inicio cuando comenzábamos a hablar sobre los plegamientos. Permítanme que tengo un error ahorita. ¿Qué pasa? Sí, hoy sí. Entonces les decía, volviendo a utilizar esta imagen o esta diapositiva donde veíamos, nos ayudaba a entender tanto el plegamiento frontal o cefálico como el plegamiento caudal, pues eso nos ayudó a entender cómo comenzaba a algunas estructuras que inicialmente estaban por arriba. Por ejemplo, terminábamos viendo que la línea primitiva, que inició como una estructura sobre el disco bilaminar, específicamente en el epiblasto, comenzó como una estructura que llegó hasta parte de la mitad del disco bilaminar y a medida se fue haciendo más pequeña, terminó siendo una estructura que estaba por arriba donde se conformaría la membrana cloacal, que posteriormente sería el recto y el ano. Pero con el plegamiento, esta estructura ya no estaba por arriba de la membrana cloacal, sino que estaba por detrás o por abajo de la membrana cloacal, que con un final pues de la membrana primitiva pues desaparecía. Lo que estábamos viendo en una estructura como esta en las anteriores. O voy a regresar para que tengamos una idea de qué estoy hablando. De esto estaba hablando. ¿Cómo comenzó la línea primitiva? Siendo anterior o estando por arriba de la membrana cloacal, pero gracias al plegamiento, a esto que iba plegándose, ¿verdad? En forma ventral,
la línea primitiva pues ya quedó por abajo, o caudal pues a la membrana cloacal. Espero que me entiendan eso. Entonces, pero eso es gracias al plegamiento, o sea, al enrollamiento que va teniendo pues estas estructuras, y esto era en dirección longitudinal. Volvamos a donde estábamos. No era aquí, perdón, esta es la primera que utilizamos, es esta, acá. Entonces, para entender eso, o podríamos decir, fíjense que ahorita se me ocurrió hacer esto, permítanme, ¿dónde estoy? Aquí estamos. Por ejemplo, teniendo como un ejemplo esto, imaginemos que esto es el disco bilaminar. Esta es la estructura de la que hemos estado estudiando. Claro, no es igual, ¿verdad? Pero así más o menos. Este era un disco bilaminar. Los plegamientos de los que estamos hablando es el plegamiento horizontal, es el que le va a conformar la estructura cilíndrica de un cilindro al embrión en este momento. Entonces, parte de este cilindro, por ejemplo, al interior, donde se está conformando el tubo neural, tenemos unas estructuras que se llaman el neuroporo. Hay un neuroporo rostral y un neuroporo caudal. Estos ahí por las 25 días después de la fecundación, o sea, estamos hablando de la cuarta semana, donde estamos hablando ahorita, esto queda completamente cerrado, el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Entonces, estos se llaman neuroporos. Parte de esto también es lo que nos ayuda a conformar las crestas neurales, que conforman pues las estructuras propias o aledañas a la médula espinal. Entonces, este plegamiento es el plegamiento horizontal, de ese que vamos a comenzar a hablar ahorita. Pero ya hablamos de un plegamiento longitudinal. El plegamiento longitudinal es esta estructura que empieza a enrollarse y comienza entonces a tener una forma de C. Es un ejemplo, no se vayan a estar burlando. Entonces es un ejemplo nada más para que entiendan qué es lo que está pasando. Entonces tenemos un cilindro y este cilindro también comienza a plegarse. Pero este plegamiento no solo se queda así nomás. Este plegamiento permite que estas estructuras, o sea, las estructuras caudales o de la cola, se estiren. Y también las de la región cefálica también se estiren. Comienzan a estirarse y al interior comienza a conformarse a este nivel o a esta etapa el prosencéfalo, que en el futuro ya les decía o les explicaba que va a dar origen a estructuras como parte del diencéfalo, parte del cerebelo y el tallo encefálico, con sus tres estructuras propias del tallo encefálico, que son mesencéfalo, puente o protuberancia, mesencéfalo o cerebro medio, ¿verdad? Puente o protuberancia y la médula oblonga o médula oblongada. Entonces, gracias a ese plegamiento que le va a conformar al disco bilaminar, bueno, ya este nivel ya es un disco trilaminar con sus tres capas, ecto, meso y endodermo, pero esto comienza a plegarse. A medida se va plegando, lo que queda ventralmente, por decir así, el plegamiento es en dirección hacia el tallo de conexión, pero en el tallo de conexión ya tenemos incluido la vesícula umbilical. Ya hablamos también de una estructura pequeña, un divertículo pequeño que se llama alantoides. Investiguen qué es el alantoide. Y conforma pues el cordón umbilical con sus respectivas arterias y venas umbilicales. Que eso se lo vamos a ver allá por anatomía 2. Entonces espero que con eso más o menos quede un poco entendible. Bueno, sigamos. Permítanme, me salgo de la imagen. Ok. Entonces, donde tengo el puntero, aquí está. Entonces decimos pues que el plegamiento de las partes laterales del embrión, pues esto nos va a originar los pliegues laterales, o sea, los pliegues laterales derecho e izquierdo, o sea, estas estructuras, estos son los pliegues laterales, este es el centro y estos son los pliegues. El pliegue, viéndolo así, pues este sería el pliegue izquierdo, el pliegue derecho, o según como ustedes lo quieran ver, o sea, pero son los pliegues laterales, derecho e izquierdo. Y ese plegamiento pues nos va a dar un crecimiento, bueno, ese plegamiento se debe realmente al crecimiento rápido de la médula espinal y de los somitas. Acuérdense que los somitas son las estructuras, estas estructuras que se
perdón, estas que están acá, son estas mismas, que se desarrollan paralelas o mejor dicho paravertebrales, pero en este momento no tenemos una columna vertebral, pero sí el esbozo, que es el tubo neural. Entonces a la orilla de cada una, o sea, a ambos lados se desarrollan los somitas. Entonces el plegamiento lateral del embrión se debe al crecimiento rápido de la médula espinal y de los somitas. Pregunta de examen, jóvenes. Luego tenemos pues que el primordio de la pared de la pared abdominal, ¿verdad? Ventrolateral, o sea, de la parte anterior y lateral también, o sea, a los lados y adelante de la pared abdominal, pues esta se va a ir plegando hacia el plano medio, o sea, se va dirigiendo hacia el pedículo de fijación, o sea, hacia donde va a estar hacia donde va a estar el cordón umbilical. Entonces, digamos que los bordes laterales del disco embrionario se van enrollando ventralmente. Entonces, esto es lo que le va dando la forma, al embrión, de lo que vengo repitiendo a cada momento. Le va dando la forma de un, permítame, no tengo luz, le va dando la forma de un cilindro. O sea, estos plegamientos laterales, o sea, este enrollamiento en forma ventrolateral, porque es lateral y ventro es adelante. Entonces, este plegamiento, eso es lo que le da la forma de un cilindro. Eso es lo que le va a dar la forma de un cilindro al embrión. Sigamos. Permítame, ¿dónde estoy? Tengo que salir. Entonces, eso es lo que le da, pues, ese enrollamiento es lo que le va dando al embrión, pues, la forma de un cilindro. El plegamiento ventrolateral. Ahora, a medida que se va formando la pared abdominal, pues, el endodermo, o sea, la parte interna del disco trilaminar, va quedando al interior del embrión. Entonces, esto va a ir constituyendo en sí lo que va a ser el intestino primitivo medio, el intestino primitivo medio, que este es el primordio del intestino delgado. Intestino delgado, el primordio, o sea, el disco, perdón. El intestino primitivo medio proviene del endodermo y ese es el futuro intestino delgado. Volviendo a esto, yo creo que esto ya quedó entendible, pero por si las dudas, si decimos que este plegamiento es ventrolateral, se entiende entonces que esta parte del disco bilaminar es el endodermo. Esta parte posterior sería el ectodermo. Y lo que queda entre ambas capas, que ahí sí no lo puedo hacer porque no es tan grueso este pedacito de foamy que encontré por ahí, entonces es desde el mesodermo. Entonces el endodermo va quedando al interior. Ojo con esto, jóvenes. Lo que estoy haciendo solamente es un esquema. No es que el disco así es. O sea, son diferentes capas, diferentes estructuras. Hemos visto que hay muchas estructuras que conforman tanto el embrión, o sea que son intraembrionarias como extraembrionarias. Hay mesodermo intra y extraembrionario. Hay ectodermo intra y extraembrionario. Entonces, parte de esas estructuras extraembrionarias, o sea, van a conformar membranas, van a conformar amnios, que es membrana, van a conformar cavidad, va a conformar placenta. Entonces, para que tengamos una idea, o sea, todo esto es un esquema, no es que así es esto, no, o sea, el plegamiento no solamente es de la estructura externa, también es interna. Por eso es que vemos este esquema. Vuelvo al esquema, permítanme. Por eso es que vemos este esquema. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, por eso es que vemos esto. Entonces, el plegamiento, este es el plegamiento, este es el enrollamiento. Por eso vamos a ver que parte de la vesícula umbilical va quedando al interior. Todo esto que está acá es ectodermo. O sea, es parte de esta estructura. Entonces es ectodermo y va quedando al interior para dar en un futuro el intestino medio y por ende el intestino delgado. Entonces, además, pues al
al inicio pues hay una conexión amplia entre lo que constituye el intestino primitivo medio, o sea, esto que va quedando adentro, que es parte de la vesícula umbilical y que es endodermo extraembrionario, se va volviendo intraembrionario, va quedando al centro, va quedando guardado y va a medida ya se hace intraembrionario, se conforma como el intestino medio. Pero existe una conexión entre el intestino primitivo medio y la vesícula umbilical. A eso pues se le conoce como el conducto ónfalo-mesentérico. Es este conducto que queda acá entre la vesícula umbilical y el intestino medio. Es el conducto ónfalo-mesentérico. Esto que queda acá. Esa es la comunicación entre el intestino medio y la vesícula umbilical. O sea, era una estructura que provenía de un celoma también, porque todas las cavidades embriológicamente se les denomina como celoma. Era una estructura completamente externa que queda interna gracias al plegamiento, conforme el intestino primitivo medio, que se va a hacer el intestino delgado. Pero la comunicación que existe entre ambos se conoce como conducto ónfalo-mesentérico. Ojo con eso. Entonces, a medida pues la vesícula umbilical pues comenzará a conformar pues el cordón umbilical. Todo esto pues a partir del tallo de conexión de toda esta estructura. Aunque realmente el tallo de conexión se conoce como esto que tenemos acá. Pero a medida comienza a plegarse, comienza a hacer una sola estructura con la vesícula umbilical, pues va a conformar o se va a ir conformando pues el cordón umbilical. Perdón por este error, esto sí está mal, permítanme, creo que lo puedo corregir ahorita. Quiero ver si estoy grabando. Permítanme, creo que no estoy grabando. Oh, sí, sí estoy grabando. Ok, vuelvo donde estábamos. Todo ya lo corregí. Entonces, a medida se va conformando pues el cordón umbilical, pues todo esto a partir del tallo de conexión va haciéndose una fusión ventral de todos los pliegues que están en esa misma ubicación, en la ubicación anterior, ¿verdad? En esta ubicación o en esta ubicación, para que se entienda mejor. En esta, perdón, no me da el puntero, aquí. En esta ubicación, entonces se va haciendo una fusión de los pliegues laterales, ¿verdad? Del embrión y también pues del tallo de conexión, y va reduciendo la comunicación entre las cavidades celómicas intraembrionarias y las cavidades celómicas extraembrionarias, hasta por último dejarla pues muy estrecha, como podemos ver acá. Ya comienza a ser una comunicación pues muy estrecha. Además, pues la cavidad amniótica comienza pues a expandirse y se va a obliterar o se va a tapar, por decir por completamente, ¿verdad? Se va a tapar la estructura y ¿cómo se llama? Y entonces el amnios, ¿verdad? Parte del amnios va a ser una cubierta de epitelio sobre el cordón umbilical. O sea, el amnios, que es parte de la membrana amniótica o de la membrana que va a recubrir al feto y también va a conformar la bolsa donde va a estar incluido el feto. Es una sola bolsa, un solo envoltorio, pues también se repliega sobre el cordón umbilical a medida que éste está desarrollado. Sigamos. En estas imágenes vemos unas estructuras, o sea, son vistas posteriores de embriones pues a diferentes días de gestación, todo en referencia a la cantidad de somitas. En base a las somitas, ya en la clase anterior comenzamos a ver cómo se establecían los días de acuerdo a las somitas que se van desarrollando. Por ejemplo, a este nivel logramos contar 1, 2, 3, 4, 5 somitas a cada lado. Más o menos, pues
yo creo que esto no lo dije. Hay una clasificación que fueron unos cuadros que les presenté en la clase anterior que se llaman, es la clasificación o los estadios de Carnage. Carnage fue un científico médico, sí, algo así, que estableció semanas de acuerdo al aparecimiento de estas somitas. Entonces, según el esquema, pues habla de que de 5 a 6, parece, o 5 a 7 somitas, estamos hablando de 22, 23 días de desarrollo embrionario. Entonces, según la cantidad de somitas, podemos decir que estamos viendo, esta es la visión dorsal, esta es la parte posterior y la otra es la parte anterior. Entonces, esta es la visión dorsal del embrión. Entonces estamos viendo pues que de acuerdo a las somitas estamos hablando de 22 días. Estamos hablando pues de 3 semanas cumplidas aproximadamente ya en la cuarta semana pues de desarrollo embrionario. Esto que vemos acá pues son los pliegues neurales. Esta es la parte cefálica, esta es la parte caudal. ¿Por qué decimos que es la parte caudal? Bueno, algo que hay que tomar en cuenta es que para poder ver esto se han quitado parte del amnios, parte de la cavidad amniótica, o sea, esto que tiene que ir en esta zona de acá para poderlo identificar. Entonces comenzamos a ver pues que el embrión pues comienza que los pliegues neurales, que son estos, aquí se ve, esto es esta parte de acá, ya con nombre, este es el esquema. Entonces el embrión, los pliegues neurales comienzan a hacerse más, comienzan a engrosarse, por decir así, comienzan a engrosarse y al irse engrosando va a ir conformando pues el primordio del encéfalo. Eso lo vimos en una de las diapositivas anteriores. Esta zona de acá es donde estará la cavidad amniótica. Acordémonos que el embrión comienza a plegarse en forma ventral hacia la zona donde estaba la vesícula umbilical, donde estaba el saco vitelino. Entonces, aquí se ha quitado parte del amnios, o sea, donde estará la cavidad amniótica, y todavía el plegamiento ventral no se ha completado, pero ya inició. Entonces, este crecimiento hacia la cavidad amniótica, que sería hacia la parte posterior, es el primordio del encéfalo, o sea, el desarrollo o el esbozo del prosencéfalo. Entonces, aquí vemos la representación, aquí vemos las primeras pares de somitas, el surco neural, ¿verdad? El surco neural pues al centro, parte del surco neural. Aquí vemos el tallo de conexión, esto es parte del amnios. Lógicamente en la parte media, ¿verdad?, del embrión tendríamos la vesícula umbilical, ¿verdad?, que está hacia la parte anterior, se ha retirado pues para poder ver la estructura, y todo esto pues es la superficie del amnios, o sea, la cobertura, la membrana, ¿ya? Y todo esto es el pliegue, esto que va a las orillas es el pliegue neural en la parte caudal, vea, que viene a desarrollar pues la parte de la membrana espinal o de la cobertura de la membrana espinal, y aquí pues el esbozo pues del prosencéfalo. Lo mismo en esta zona, aquí ya podemos evidenciar, ya estamos viendo más pares de somitas, ¿verdad? Aquí vemos que ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 somitas, o sea, hay varias somitas. Ya estamos hablando de un estadio 10, ¿verdad? Según Carnage. Entonces vemos como el tubo neural pues ya se ha conformado, ya se ha cerrado, por decir así. Ya tenemos un tubo neural y todavía tiene una comunicación abierta hacia la cavidad amniótica, por supuesto, ¿verdad? Tanto por su extremo cefálico y por su extremo caudal, que a estas estructuras se le llaman el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Aquí es error del libro, no es mío, eso no lo puedo corregir. Entonces está completamente abierto todavía, y es la comunicación entre el del tubo neural todavía con la cavidad amniótica. Es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en estas estructuras. Entonces vemos pues como los pliegues neurales, aunque estos, ¿verdad?, los pliegues neurales pues ya se van uniendo. Aquí todavía no se han unido, los pliegues están todavía en conformación,
se van uniendo y van conformando pues la estructura y se va, y como ustedes pueden ver, ya tiene más forma de un cilindro. Entonces aquí ya solo vemos el amnios porque ya hay un plegamiento ventral. Entonces los restos, no, perdón, la parte del tallo de fijación y de la vesícula umbilical pues ya están en la parte ventral, por ende no los vemos, o sea, está atrás de esto, no los podemos ver, están al otro lado. Entonces también pues vamos viendo pues cómo los pliegues neurales, ya vemos por ejemplo los somitas estaban más hacia afuera, pero a medida se va cerrando, porque estos son los pliegues que se van uniendo y conforman esto, ya vemos las somitas paralelos a los pliegues neurales. Y todo esto pues en esta zona es el primordio pues de la médula espinal. Sigamos. No me dio. Las tres capas las tres capas germinativas que conforman pues el disco trilaminar, o sea, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, que estas son las que se forman durante el periodo que vimos en el tema anterior, en los videos de la segunda semana, que es la gastrulación. Pues estos originan el esbozo de todos los tejidos y órganos, pero hay que tomar en cuenta que ¿cómo les podemos decir? La especificidad de cada una de las capas germinativas no es que esté determinado de una manera así específica o como regla, o sea, no es algo rígido, por decir así. O sea, es una combinación de estructuras de las mismas capas que va dando, el origen a las diferentes estructuras y órganos que conforman pues el cuerpo humano. Las células de cada una de estas capas germinativas, de las que estamos viendo acá, bueno, de estas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, las células de cada una pues van a experimentar los procesos de división, procesos de migración, procesos de agregación, procesos de diferenciación, con un patrón pues muy preciso, un patrón pues que, por decir así, ya la evolución pues ha ensayado tanto que tiene ya el patrón ya establecido. O sea, es algo heredado en el código genético, pues. Entonces ese patrón pues es lo que hace que se conformen los diferentes órganos y por supuesto los diferentes sistemas. De ahí pues los derivados principales de cada una de las capas germinativas pues van a ser los siguientes, como ustedes pueden ver. Vaya, por ejemplo, del ectodermo, de la capa del ectodermo, que vamos a ver que se origina el sistema nervioso central, el sistema nervioso pues periférico, o sea, lo que viene a ser el neuroectodermo, ¿verdad? El epitelio sensorial pues de los ojos, el de los oídos, de la nariz. Voy haciendo un resumen de la nariz, la piel, o sea, el epidermis, todos los anexos, ¿verdad? Como son el pelo, las uñas, es parte del ectodermo. También vamos a ver cómo hay estructuras como las glándulas mamarias, la hipófisis, que es parte del sistema nervioso, las glándulas subcutáneas, por supuesto. Si tenemos la piel, las glándulas subcutáneas están por abajo, el esmalte dentario, o sea, una cobertura de los propios dientes. Vamos a ver que también pues se derivan las células de la cresta neural, vea, que todo esto viene pues del neuroectodermo. ¿Qué más? Que el neuroectodermo pues, es parte de la región medial del ectodermo en las etapas tempranas, ¿verdad? Lo que veíamos de la cresta neural, la parte del neuroporo. También pues originan pues van a participar a la larga en la conformación de todas las células de la médula espinal, de los mismos nervios craneales, principalmente de los nervios craneales del quinto, o sea, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vago, de ganglios linfáticos, ¿verdad? Perdón, ganglios del sistema nervioso autónomo,
las células que están alrededor o son satélites de los axones del sistema nervioso periférico. Tienen que ver con la pigmentación de la piel también, o sea, con células pigmentarias, porque esas tienen que ver con células que vienen del mesénquima. ¿Qué más? Tejidos conjuntivos, los propios huesos, los arcos, ¿cómo se llama? Bueno, aquí me adelantaría algo de los arcos faríngeos, que esto tiene que ver también con la conformación de los somitas, pero no lo voy a tocar aquí porque me acordé al ver aquí parte de las estructuras del ectodermo. Pero sí también pues la médula suprarrenal, sí, las meninges, tiene mucho que ver, las meninges, que son las cubiertas pues de todo el encéfalo, y por supuesto pues de la médula espinal. Entonces vemos cuántas estructuras se pueden conformar tanto del ectodermo, siendo parte del superficial y siendo parte del neuroectodermo. Pasando al mesodermo, pues vemos como del mesodermo, teniendo en cuenta que hay un mesodermo paraxial, un mesodermo intermedio, un mesodermo lateral, pues tenemos que se origina también parte del tejido conjuntivo. Ya lo vimos que hay allá en algunos tejidos conjuntivos se originan del ectodermo, pero otros también se originan del endodermo. Vamos a ver que se origina también los cartílagos, parte de los huesos, músculos, principalmente el músculo estriado, parte del músculo liso, el propio corazón es parte del mesodermo, los productos sanguíneos como la sangre, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, las estructuras renales, en sí los riñones, los ovarios, los testículos, los conductos genitales. Conductos genitales entendemos como el conducto deferente, parte de las trompas de falopio, parte del conducto del ligamento redondo, que son los que ayudan con el ovario, membranas que recubren a estructuras como el pericardio, los pulmones, los intestinos. Entonces podemos decir que el del mesodermo podemos encontrar que mejor dicho, del mesodermo se deriva el pericardio, las pleuras pulmonares y el peritoneo. Son mesotelios. Los mesotelios son epitelios de recubrimiento de estructuras. Entonces ¿cómo se llama? Del mesodermo encontramos que se deriva el pericardio, el peritoneo, la pleura parietal, la fascia de Gerota. Investiguen cuál es la fascia de Gerota con G, no la vayan a malinterpretar. Y también la cápsula de Gleason. También investiguen a quién corresponde la cápsula de Gleason. Entonces son estructuras que se originan del mesodermo. Y luego tenemos el endodermo. Y del endodermo pues vamos a ver que se originan también epitelios de revestimiento del aparato digestivo, del aparato respiratorio. También vamos a encontrar parénquimas, ¿verdad? Que es parte del tejido conjuntivo que le da forma a algunas estructuras, como por ejemplo las amígdalas, o sea, tejido linfoide, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el timo, el hígado, el páncreas, el revestimiento de la vejiga urinaria, parte del revestimiento de la uretra, también revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, ¿verdad? A nivel del oído, el antro timpánico, la trompa faringotimpánica también, que es la trompa de Eustaquio, se originan del endodermo. Como cosa curiosa, podemos ver que del endodermo se origina la mayor parte de las glándulas del cuerpo humano. Hablamos del timo, hablamos del hígado, hablamos del páncreas, hablamos del tiroides, hablamos del paratiroides. Prácticamente la única que no se origina del endodermo y que es una glándula es la hipófisis, que esa se origina del ectodermo, porque tiene un origen neuroepitelial, o sea, del neuroectodermo. Entonces, como estructuras que se originan de las tres capas a grandes rasgos es esto. Vimos que el oído se origina del ectodermo, pero los recubrimientos se originan del endodermo. Y la misma trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio se origina del endodermo, o sea, de las estructuras internas. Y aquí podemos ver pues cada una de ellas, ¿verdad? Entonces,
aquí también pues nos da un origen del embrioblasto. El embrioblasto pues nos da el origen a las células del epiblasto y el hipoblasto. Pero si se acuerdan, durante la gastrulación comenzábamos a ver, que es la conformación del disco trilaminar, comenzábamos a ver cómo las células del epiblasto iniciaban una invaginación a través de la línea primitiva, alcanzaban a la zona que estaba entre el entre el epiblasto y el hipoblasto, se convertían en células mesenquimales o mesenquimatosas y se transformaban en el mesodermo. Las células, estas mismas células que ayudaron a conformar la línea primitiva, parte de las células del epiblasto que alcanzaron y pasaron por debajo del mesodermo, se convirtieron en el endodermo. Y las células del epiblasto que se quedaron en el epiblasto, o sea, no se movieron de ahí, se convirtieron en el ectodermo, conformando entonces el disco embrionario trilaminar. Y del disco embrionario trilaminar pues se originó el mesodermo, que es la parte media, el ectodermo, que es la parte externa, y el endodermo, que es la parte interna. Entonces, este es intermedia, interna y externa. Espero que se entienda esto, jóvenes. Sigamos. Ya hablábamos pues que en el desarrollo de cada una de estas de las capas, o mejor dicho, de los derivados de cada una de las capas germinativas, llámese ectodermo, mesodermo, endodermo, pues estas tienen un patrón de desarrollo que no es rígido, que tiene una, ¿cómo podemos decir? Tiene diferentes situaciones que permiten la colaboración entre células originadas de cada una de estas células, de estas capas germinativas, la combinación de características de estas células, la migración de las células, en fin, son diferentes situaciones pues que tienen, como podemos decir, como dice aquí, un control del desarrollo embrionario. Entonces, esto pues no es más que el resultado de planes genéticos que están incorporados en los cromosomas, lo que les decía, lo que dije anteriormente, o sea, es parte del código genético. La evolución ha generado pues patrones, caminos, formas de desarrollo que determinan pues que un dedo que el dedo índice de la mano pues tenga esa forma, que sea más pequeño que el dedo medio, que tenga 3 falanges, que tenga la capacidad de flexionar y de hacer una extensión y una flexión, que el primer dedo de la mano, que al que le llamamos dedo gordo, pues solo tenga 2 falanges, pero tenga la capacidad de hacer un movimiento de pinza y gracias a él pues tener una diferencia, una evolución pues o un rasgo evolutivo diferente a los primates. Que más que en un inicio como Homo sapiens pudimos haber tenido cola, pero con el pasar del tiempo pues fue algo innecesario y ha desaparecido. En fin, son situaciones pues que la misma evolución ha permitido un patrón de desarrollo que hace que la especie humana sea pues tal cual ahorita pues la tenemos, ¿verdad? Entonces, y eso, como digo, pues vuelvo a repetir, son los planes genéticos que vienen incorporados en los cromosomas. ¿Qué queremos decir con esto? Los cromosomas vienen a ser el disco duro de la especie humana, donde está guardada toda la información necesaria para que se desarrolle un cuerpo humano. Entonces, hay varios mecanismos de control que guían la diferenciación, porque eso es lo importante, y que vienen a garantizar un desarrollo sincronizado. ¿Cómo lo hace? Gracias a interacciones tisulares, o sea, la combinación de tejidos provenientes de diferentes células que pudieron originarse en cualquiera de las 3 capas germinativas, pero que terminan colaborando para conformar un tejido. Por ejemplo, lo que hablábamos del oído. Hablábamos del oído, que parte de sus cubiertas y la misma trompa de Eustaquio viene del endodermo, pero en sí el propio oído medio, es decir, la cóclea, el caracol, ¿verdad? O el laberinto óseo y laberinto membranoso
que en su interior pues tienen el sáculo, el utrículo, la cóclea, y tienen la perilinfa, la endolinfa, el mismo órgano de Corti, los conductos semicirculares donde se encuentran pues las crestas. Todo esto pues permite que el oído tenga la capacidad de oír por un lado, o sea, transformar transformar ondas sonoras, que son vibraciones en el ambiente, que es lo que capta la membrana timpánica, y a través del yunque, martillo y estribo transmitir una vibración que es captada por la ventana oval, que es la entrada a la cóclea, y esta viaja a través de la perilinfa, luego transmite información a la endolinfa y se convierte en un impulso eléctrico que es transmitido a nivel del nervio vestíbulo coclear, pero específicamente por su parte coclear, y nos lleva hacia la audición. En el mismo sentido, pues el movimiento de nuestra cabeza hace que el líquido de la perilinfa en la zona de las crestas semicirculares, que es parte del laberinto óseo y del laberinto membranoso, permitan pues que ese movimiento y esos cambios de niveles en la perilinfa sean captados por las crestas semicirculares y las transforma en ondas eléctricas captadas, transmitidas por la endolinfa y luego captadas por el vestíbulo coclear, específicamente por su parte vestibular del nervio vestíbulo coclear, y llevar información del equilibrio y la posición del cuerpo humano. Eso se le llama, pues es parte del sentido de la propiosección. Entonces, ahí ha habido una interacción tisular, tejidos que provenían de una capa del disco trilaminar se unen con otros tejidos de otra capa del disco trilaminar, pues, y ayudan a conformar el sentido del oído. La inmigración regulada de células y las colonias celulares, lo mismo. La proliferación controlada, por supuesto, porque si se producieran más células que vendrían a sobrepoblar un tejido, pues harían que el tejido no funcionara. Entonces hay una proliferación controlada en las células. Estos son los mecanismos de control. Y además también una muerte celular programada. ¿Qué queremos decir? A esto se le llama apoptosis, muerte celular programada. Es decir, la producción de células que tendrán una función con fecha de caducidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que en un momento dado se van a morir porque ya no tienen una función. Entonces, así como vimos, por ejemplo, las células del hipoblasto tuvieron una función durante su forma de disco bilaminar, pero a medida que las células del epiblasto llegaron o las transformaron en ectodermo o en endodermo, o simplemente pues murieron, tuvieron una vida útil y luego pues mueren. Tal cual sucede con las células de la sangre. Los glóbulos rojos tienen una duración de 90 días. Después de 90 días entran en un periodo de apoptosis, llegan al vaso donde son destruidas por un proceso que se llama hemocateresis, y luego se convierten en bilis, regresan al hígado y se convierten en bilis y son depositadas en la vesícula biliar y tienen su función en la degradación de la grasa. Muy bien, así pues hay diferentes células. Las células del cito y del sincitotrofoblasto, ¿se acuerdan? Las células del citotrofoblasto se convierten o comienzan a ser parte de la masa del sincitotrofoblasto, ya una masa unicelular en la cual pues tiene la función de ir proliferando y adentrándose en el estroma endometrial, lo que llamábamos la reacción decidual. Estas células del estroma endometrial, algunas se convertían en alimento para esta masa celular del mismo sincitotrofoblasto que venían a alimentar al embrioblasto, y otras sufrían un proceso de apoptosis, o sea, una muerte programada. Entonces, cada sistema del cuerpo presenta un patrón de desarrollo específico, o sea que no vamos a decir que es algo que ya está escrito en piedra, no, se va adaptando según va el desarrollo, y podría ser más acelerado en unos, más lento en otros, o normal como podría ser en todo el ser humano. O sea, son procesos adaptativos a cada ser que está en crecimiento. Por supuesto, tiene un mecanismo de control y por supuesto tiene un control de desarrollo que se le llama control embrionario. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de control? Esos 4 de los que hablé: interacción tisular, migración regulada, proliferación controlada
y muerte celular programada. Fácil, jóvenes. Perdón. Cada sistema del cuerpo humano, pues como dice, presenta un patrón de desarrollo específico. Podemos decir pues que esto es lo mismo del anterior. Las células que forman los tejidos de los embriones, pues muy temprano son pluripotenciales. Ojo con eso. Pluripotenciales que tienen la capacidad de desarrollar cualquier tejido, cualquier célula. O sea, son células madre. O sea, todos los tejidos de los embriones, pues, tienen esa capacidad, los tejidos y las propias células. O sea, tienen la capacidad pues de según su proliferación o su crecimiento, de afectar también a más de un órgano. O sea, es decir, cuando decimos afectar no nos referimos a dañarlo, sino que afectar positivamente su crecimiento o positivamente su función, pero también negativamente su crecimiento y posiblemente negativamente su función. O sea, depende de la circunstancia en que esté, estos tejidos tienen esa capacidad. El amplio potencial de desarrollo queda restringido, progresivamente a medida pues que los tejidos van adquiriendo características especializadas necesarias para aumentar el grado de sofisticación. O sea, de acuerdo pues a la estructura y de acuerdo a su función. Podemos decir que dicha restricción va a suponer pues que podemos decir que las células tienen que seguir un camino de diferenciación para conseguir la diversificación tisular. O sea, ¿cómo les puedo explicar, por ejemplo, esta idea? O sea, las células del embrión en este momento tienen la capacidad de redirigir, de controlar, de crear tejidos, células y a la vez tejidos nuevos, por supuesto, pero tienen que tener una regulación, lo que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se cumpla la conformación de un hueso, la conformación de un tejido óseo. Ese tejido óseo está constituido por osteoclastos, que son los que conforman el hueso. Y con eso, pues, la conformación de un fémur, de un húmero, de un talo, de un astrágalo, de una falange. Pero ¿qué pasa si se pierde ese control? Las células tienen la capacidad de crear más células, de crear más tejido. Y cuando pierde esa capacidad, nos podría salir, por ejemplo, un niño con 6 dedos en la mano. ¿Qué pasó? Perdió la capacidad en ese momento de crear solamente 5 dedos, creó 6 dedos. O perdió la capacidad y en lugar de crear 6 dedos, creó 4 dedos, pero un dedo más gordo que el otro. O perdió la capacidad de controlar la creación de piel a nivel de la palma de la mano, y nos crea una palma de la mano como si fuera de pescado. O sea, que tiene unas membranas, ¿verdad?, entre los dedos, membranas interdigitales. O sea, por ponerles ejemplos. O sea, también pues tiene que ver mucho con el cierre de algunas estructuras. Hablábamos del neuroporo rostral, neuroporo caudal. Fallos en el cierre de estos son debido a una pérdida de control de estas estructuras. Y podría, por ejemplo, en los casos más leves, aparecer el daño que se llama labio leporino, donde hay una cierre incompleto del labio que puede llegar hasta el paladar duro y llegar hasta el paladar blando. Haber una comunicación entre la boca y la nariz, entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. Por ponerles ejemplos de qué puede pasar si se pierde este control. ¿Por qué? Porque las células están, como decimos, animosas de crear tejido y podrían perder la capacidad de control, y en lugar de ir por un camino normal, pues van por un camino anormal y crear una anomalía. O posiblemente crear interconexiones neuronales mejores y crear una persona pues súper inteligente, por poner otro ejemplo. O sea, pero pueden darse situaciones pues tanto a lo positivo como a lo negativo. Ahora, las interacciones que en el curso del desarrollo originan una modificación en al menos o por lo menos en uno de los elementos donde interactúan, a esto se le llaman
inducciones. Así se le llama a las interacciones de los tejidos durante el desarrollo. Se les llama inducciones. Es decir, son las interacciones que se dan durante el desarrollo y que van a originar una modificación. Esa modificación puede ser en al menos algunos de los elementos que conforman el tejido, ya sea en alguna célula, en un grupo de células o en todo el tejido. A esa interacción que se da en los tejidos se le llaman inducciones. Es parte del control. En toda la bibliografía, en esto que he estado leyendo, pues hay un montón de ejemplos de interacciones inductivas, también ahí se les llama. Entonces, que pues ayudan pues por ejemplo, al desarrollo del ojo, al desarrollo a través desde una vesícula óptica. Desde ahí viene, desde un esbozo que es una vesícula óptica, y eso va a ayudarnos a desarrollar, por ejemplo, la estructura que nos permite ver al lente del ojo, que se llama cristalino, que se origina desde el ectodermo, y esto viene desde la superficie de la cabeza, no es algo interno, es algo de la superficie del cráneo que está en formación. Entonces, si esta inducción, para que exista el primordio del ojo, que es la vesícula óptica, no aparece, lógicamente no va a haber un ojo. Entonces son inducciones que aparecen desde la diferenciación de los tejidos. Entonces, la medicina genética de hoy en día, pues verdad, está trabajando en que si se identifica que en un embrión que esté en desarrollo no hubo una diferenciación de una vesícula óptica, vea, lo que va a hacer pues es hacer injertos, por ejemplo, en la proximidad de este ectodermo, y ese injerto pues hacer la inducción del desarrollo de un cristalino. ¿Con qué objetivo? Con que este embrión pues no vaya a nacer ciego. Entonces, con ese objetivo. Pero eso no lo vemos aquí, no crean que aquí lo estamos haciendo. Entonces pues el hecho es que los tejidos, pues el desarrollo de los tejidos y la modificación en estos pues van a influir en la vía de desarrollo que sigue todo el cuerpo humano, o que sigue todo tejido, pues para el desarrollo del ser en sí, ¿verdad? Entonces, y también pues para que existan las señales necesarias para que también dos tejidos pues puedan interactuar. Entonces, esto es parte del control, de lo que estábamos hablando, del control del desarrollo embrionario. Ahora bien, en estas diapositivas que vienen a continuación, pues solo son aspectos destacados de la cuarta a la octava semana. Casi todas estas son aspectos destacados los que vienen. Por ejemplo, estas cartas son las cartas de Carnage, ¿verdad? Los estadios de Carnage de los que les hablaba. Yo creí que ya las habíamos visto, pero no, fíjense aquí adelante que están, donde hablábamos de las edades, y según pues el estadio de Carnage podemos ver cuántas somitas se han diferenciado o se han creado según pues el número, según los días de gestación. Ahí van apareciendo las somitas, podemos determinar la longitud pues del feto y características que vemos pues a ese nivel según las somitas. En esto se basan los estudios de ultrasonografía para ver el desarrollo del embrión y ver pues si va por un momento idóneo. Todo esto es característico de la cuarta a la octava semana. O sea que estos son los criterios principales para estimar las fases del desarrollo del embrión humano. Pues es todo lo que está en estas tablas. Tenemos esta. Para serles sinceros, esto no es parte de una pregunta ni nada. Se los pongo solo como cultura general, o para que no los apantallen cuando lleguen a pediatría, o los que se vayan a convertir en neonatólogos, pues ya conozcan esta información, ¿verdad? Los números de somitas, los números de semanas, perdón, y los números de somitas, y según el estadio de Carnage y a qué estamos viendo que va a ese nivel según las semanas de desarrollo, 44, 46 semanas. Ya aquí vemos pues los rayos digitales de las placas de los pies, que es lo que en sí conforma la mano. Por ejemplo, a las 47, 48 semanas, pues los miembros, semanas, no, son días, perdón, estoy peor yo. Se extienden ventralmente, el tronco se alarga y se endereza. Es notaria la herniación del intestino primitivo medio. La herniación se refiere a que todavía está por fuera de la cavidad abdominal los intestinos. Después ellos entran a
a la cavidad abdominal. Y aquí vemos ya las 56 días, la cabeza es más redondeada y muestra características humanas. Los genitales externos todavía tienen un aspecto indefinido. O sea, son diferentes estadios según los días y a ese nivel pues vamos viendo pues cómo va el desarrollo humano. Bueno, a este momento voy a dejar la clase hasta acá porque entramos a la parte descriptiva de cada una de las semanas. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava semana. Donde describiríamos, haríamos un resumen de los cuadros de los que les acabo de presentar. Entonces, pues voy a dejarla hasta aquí. Ya tengo una hora con este video, entonces vamos a quedarnos hasta acá. Y luego terminaríamos en un tercer video, pues con la clase. Donde describiríamos cada una de las semanas, pero serían los rasgos los rasgos morfológicos, los rasgos que podemos ver en las imágenes que les voy a presentar, sin entrar en mayores detalles, porque no es ese el objetivo. El objetivo es que se identifique, se entiendan cómo se van dando cambios durante todas estas semanas, que son trascendentales en el desarrollo de los órganos ya internos, en la diferenciación de los órganos y en la conformación de los mismos. Entonces, en eso faltaría nada más. Así que ya son como, ya les digo cuántas. Permítanme. Son... Vale, no lo encuentro. Sí, ya son pocas diapositivas. Solo son que diapositivas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diapositivas. Y de ahí está todo el resumen de la clase, de lo que ya les di la clave, que estudien eso. Así que bueno, quedamos así. Me voy a quedar hasta aquí, jóvenes, para que tengan esta otra clase. Así que estudien, por favor, y seguimos en contacto, ¿ok? Ok.